En las asignaturas que imparto en un instituto de secundaria, me gusta repetir algunas citas porque me parece que reflejan una verdad que es importante que los alumnos, y creo que todo el mundo, es importante que la conozcan. Reflejan una convicción personal. La primera cita, que es de Juanito de la Cerda, es que las cosas más importantes no siempre se dicen con las palabras más importantes. Con palabras de Ernesto Sábato: ninguno de los grandes libros de la historia se ha hecho juntando grandes palabras. Y por último, la última cita. Podrían ser más, pero cito solo estas tres. De Michel de Montaigne. Montaigne decía que nadie está exento de decir tonterías, pero importa no decirlas con solemnidad, no decirlas de manera solemne. Estas citas yo las repito mucho, especialmente en la asignatura de Literatura Universal, que por cierto aprovecho para saludar a mis alumnos de Literatura Universal. Pues estas citas yo las repito porque efectivamente yo creo que las cosas más importantes, las que más nos importan, las cosas que más necesidad tenemos de encontrarnos en un libro o que más necesidad tenemos de que nos diga alguien, las verdades más hondas no necesariamente tienen que estar dichas con palabras pomposas, solemnes, con un estilo barroco, con, con pedantería. Más bien al contrario, yo creo que todas esas cosas pueden perjudicar a un texto literario. A la verdad le viene bien la sencillez, le ayuda la modestia, la humildad, las cosas que se dicen con naturalidad, sin afectación. Bueno, y digo esto porque voy a comentar dos libros de una escritora italiana, Natalia Ginzburg, que de soltera se llamaba Natalia Levi, era descendiente de judíos sefarditas. Eh, bueno, pues son dos libros que son un ejemplo, son un modelo en este sentido. Son dos libros escritos con una admirable sencillez y naturalidad, con un estilo muy cercano al coloquial. La autora, para decir lo que quiere decir, selecciona las palabras de entre las que ella utiliza o de entre las que utilizaba de manera cotidiana. No acude a palabras extrañas. Las selecciona con cuidado, porque ese es el trabajo del escritor, pero las selecciona de entre las que ella utiliza de manera cotidiana. El primer libro se titula Léxico familiar, es un libro conocidísimo, especialmente creo que en Italia porque marcó la historia de la narrativa italiana del siglo XX. Creo que determinó un poco el rumbo que siguió después la narrativa. Precisamente por esto, por la sencillez con la que está escrito. El libro tiene algo de entrañable y de, no sé cómo decirlo, algo que creo que nos puede afectar a todos, porque cuenta la historia de su familia y reconstruye el ambiente, los ambientes en los que ella se movía, tomando como punto de partida expresiones que se repetían en esos sitios en los que ella estaba, expresiones que se repetían en su familia, en su trabajo, que decían conocidos suyos, y en su casa y entre sus amigos estas frases se repetían mucho, ¿no? Yo creo que eso lo podríamos hacer en cierto modo todos, ¿no? Yo pienso en mi familia y en mi familia también en determinados momentos y en algunos contextos concretos se decían y se dicen algunas palabras, ¿no? Y nos acordamos de anécdotas tomando como punto de partida algunas palabras y algunas frases, ¿no? Bueno, el libro me parece muy entrañable y muy bonito. Y, y tiene, pues eso, una manera de contar las cosas que es que embruja, ¿no? Y que atrapa, que atrapa. Creo que es un libro que no puede dejar indiferente a nadie. Concretamente, a mí me gustan especialmente, ya digo, este libro lo leí yo hace algunos años, pero siempre recuerdo con un cariño especial el retrato que hace Natalia Ginzburg de Cesare Pavese, del gran poeta italiano Cesare Pavese. Eh, Recuerdo también cómo describe, en pocas páginas, pero cómo describe a su marido, a León Ginzburg,
Recuerdo concretamente que habla de su capacidad de escucha, dice que tenía una capacidad inconmensurable para escuchar a las personas. Es divertido y a la vez también chocante el retrato que hace de su padre. Su padre era científico, debió ser un científico y un profesor notable porque de sus aulas salió algún premio Nobel de Medicina. Rita Levi Montalcini, creo que fue alumna de su padre. En fin, pero lo retrata como una persona con un carácter insufrible. Debía ser una persona bastante insoportable. En fin, hay algunos retratos y algunas anécdotas que son muy divertidas y muy bonitas, ¿no? En algún momento del libro recuerdo que decía que si algunos miembros de su familia se encontrasen en medio de una multitud y no pudiesen verse, solo con repetirse estas frases, algunas de estas frases, si se escuchasen el uno al otro, se encontrarían enseguida, porque son frases que forman parte de su historia personal, ¿no? Y eso, insisto, me parece muy bonito. Bueno, el segundo libro de la autora que quiero comentar es un libro del que yo tenía referencias desde hace mucho tiempo, pero que hasta hace muy poquito no lo he podido leer. Se titula Las pequeñas virtudes y es una recopilación de artículos de la autora. Precisamente el último artículo, que es el que da título al volumen, quitando el primer párrafo, que me parece antológico, es un escrito que me ha parecido un poco más gratuito y que quizá me ha gustado un poco menos. No sé por qué. A lo mejor es porque yo me había hecho unas expectativas, me había creado unas expectativas muy altas a propósito de ese escrito. Pero bueno, en general son esos artículos, es una recopilación de artículos, una antología, pues son artículos que me parece que son muy jugosos, que, bueno, no sé, depende de cada uno, ¿no? Pero tienen mucho interés. Se reconoce la mano de Natalia Ginzburg enseguida, porque recuerda, si has leído el Léxico Familiar, te lo recuerda, por la forma en que cuenta algunas anécdotas personales, algunas vivencias personales, y bueno, merece mucho la pena. Me han gustado especialmente, quizá, un retrato que vuelve a aparecer aquí de Cesare Pavese, aunque no habla explícitamente, no dice el nombre del autor, pero, pero es evidente, y sobre todo cuando hemos leído el primer libro, el que ya he mencionado, se titula Retrato de un amigo, es muy bonito. Me ha gustado mucho el artículo titulado Mi oficio, en el que ella habla de su vocación de escritora, de cómo la entiende y de la exigencia que ella ve en esa vocación. En fin, estos dos me han gustado especialmente, pero bueno, creo que el libro entero merece mucho la pena. Merece también mucho la pena. Como todo lo que yo conozco de Natalia Ginzburg.